al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Mi querido Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, experto electoral investigador que se la sabe de todas, que me ayudó a darle un poco de luz en el camino la semana pasada, pero la luz la necesita la gente y qué mejor que tú. ¿Cómo estás? Muy bien, Meme, muy bien. Pues sí vamos a darle. Hubo preguntas, ¿qué hay? Pues es que yo sí tengo la preocupación, sobre todo la gente. Ayer platicábamos con mi querida Lina Duarte, que es una de las que está siendo, pues, citada a comparecer por el tribunal, ¿no? Son dos situaciones, ¿no? La que se da por violencia política de género en contra de Andrea Chávez y en contra de usuarios de redes sociales, y está el asunto de Alina, ¿no? Que ella promovió la consulta, la consulta popular de revocación de mandato, y se presenta una queja en el Instituto Nacional Electoral que deriva en un citatorio a comparecer para que ella explique por qué estaba apoyando y por qué estaba difundiendo la consulta popular para revocación de mandato. Es una ciudadana, es una activista, es una periodista, incluso por trabajo lo tenía que hacer, pero algo pasó ahí que se fueron en contra de ella. Y escuchaba, más bien leía un argumento de Ciro Murayama que la CNDH realiza un pronunciamiento para el instituto para que no haga lo que está pasando, y Ciro Murayama, de una forma bastante cínica, y lo sentía así, sale y dice, es que la comisión nos está diciendo que hagamos algo que nunca hicimos, porque nosotros no somos quien para sancionar, pero todo inició en el instituto, ahí se presentó la queja y de ahí siguió su curso hasta llegar a una comparecencia de una ciudadana, activista y periodista, para decir por qué estaba participando en un ejercicio democrático. Entonces, yo lo que necesito que nos ayudes, mi querido Álvaro, es a entender por qué está pasando esto, hasta dónde realmente puede llegar el Instituto Nacional Electoral y los tribunales en contra de los ciudadanos, usuarios de redes sociales, gente común y corriente que está opinando y que está participando. ¿Esto se había visto antes? ¿Es válido? ¿Se puede? ¿Qué pasa con esto? Bueno, yo creo que estamos viendo todos los mexicanos una suerte de errores que si se debiesen solo a la novatez, a la inexperiencia o al excesivo número de trabajos que pueda revisar la comisión de quejas, que en este caso está dentro del Instituto Nacional Electoral, pues uno podría entender, pero cuando se van acumulando poco a poco, ¿no?, una serie de posicionamientos que desde el Instituto Nacional Electoral se están haciendo hacia determinados líderes de opinión, ciudadanos o sobre todo políticos que la mayoría de los casos están ligados a la organización que tiene la mayoría en el régimen actual, me parece que ya es sospechoso. Yo creo que hay una actitud un poco revanchista, desde, si quisiéramos analizarlo así sin mucha seriedad. A mí me parece que hay una actitud de revancha por parte del instituto y de sus órganos internos, comisiones, para tratar de señalarle o responderle al Ejecutivo de en los últimos momentos que ha vivido contra él, sobre todo por los recursos públicos y sobre todo por los señalamientos que en los últimos años se han hecho de la actitud, de la omisión que el Instituto Nacional Electoral ha tenido y sobre todo sus integrantes del Consejo General, ¿no? Desde las elecciones del 2006 están algunos hasta la fecha. Creo que es algo muy importante también que la gente sepa, por ejemplo, esta grave denuncia que hace el mismísimo presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, cuando dice que el Instituto Nacional Electoral no hizo nada para revisar todas las tropelías que el Partido Revolucionario Institucional hizo en las elecciones presidenciales del 2012, a propósito de las tarjetas Monex, que si tú recuerdas, fueron utilizadas no solo para tratar de atraer votación, sino mostrar y engañar a muchos pobladores de que por ahí podían tener
y créditos. Esto es algo fantástico, que el INE no haya intervenido, y lo dice en la unidad de investigación financiera, pero sí lo hace, por ejemplo, con este tipo de ciudadanos que lo único que han hecho es demostrar que si la Constitución es válida, pues tiene que serlo en términos completos, y para eso está la protección de los derechos, en este caso de la libertad de expresión, ¿no? De la libertad de opinión. Cuando la autoridad electoral excede los límites de su trabajo, creo que está cometiendo errores garrafales. Parafraseando a Ricardo Monreal, se está suicidando. El Consejo General, sobre todo hablo en genérico, sobre todo porque finalmente las comisiones son miembros del Consejo General, y en este caso la Comisión de Quejas y Denuncias forma parte del Consejo General. Entonces, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral creo que sí está actuando, al menos en los últimos 2 años, dando traspiés y traspiés, provocando la ira ciudadana, como ya se vio en esta semana, ¿no? En la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, cuando se le denuncia por parte de un estudiante al presidente del INE de que no debiese estar pisando allí un escenario universitario una persona racista. Entonces, hay una serie de equívocos, Meme, ¿no? Que tendrían que ser revisados por ellos mismos, pero parece ser que ya no. Los límites temporales también ya se lo impiden. Hay 4 miembros del Consejo General que salen en abril, con o sin reforma electoral. Esto es un hecho. Entonces, la tensión todavía creo que se va a agudizar cuando el 7 de septiembre próximo el secretario de Hacienda dé a conocer en líneas generales el presupuesto que se propone para el 2023. Creo yo que ahí es donde también encontrará un espacio de discusión y de confrontación con el gobierno federal. Hay varias cosas aquí que me quisiera partir, que tienen mucho que ver con la reforma electoral. Y una de ellas es la participación del INE, particularmente del Instituto Nacional Electoral, con los partidos políticos. La semana pasada, ¿no? La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, destapaba estos chats entre Lorenzo Córdoba y Alejandro Moreno Cárdenas. Sí. Y hubo respuesta por parte de Lorenzo Córdoba, que fue, mientras muchas personas decían, es que no es prueba, son escritos, seguramente es falso, Lorenzo Córdoba dice que son ciertos, ¿no? Y escribe lo siguiente: a ningún demócrata debería sorprender que la autoridad electoral mantenga comunicación con dirigentes partidistas. Es lo normal y obligado en democracia. Como consejero presidente, el INE tengo y seguiré teniendo comunicación con todas las fuerzas políticas. Y escuchabas hace ratito cómo, por ejemplo, Ricardo Monreal tiene una propuesta de que sea el Instituto Nacional Electoral quien meta mano para decidir o validar la elección interna de Morena, que es muy probablemente que sea el presidente de la República salga de este partido. Entonces, es literalmente meter a Lorenzo Córdoba a casa a decidir quién va a ser, o a meter la mano para ver quién va a ser. Entonces, aquí la pregunta, que es similar a la que te hice la semana pasada, pero para complementarlo ya con la respuesta de Lorenzo Córdoba, ¿qué tanto dónde está esta línea? Existe más bien una línea que divida el tener una comunicación entre el consejero presidente del instituto con los partidos y meterse hasta la cocina de los partidos. ¿Y cuál es esta línea, si es que existe? Porque yo no la veo. Lorenzo habla de que existe, pero yo no veo que exista esta línea delgada. Veo que existe una mano que esté metida hasta adentro. Lorenzo Córdoba a veces parece candidato del PRI, a veces parece que quiere ser más candidato que consejero. Entonces, ¿en dónde existe esta división? ¿Cuál es la frontera entre tener comunicación y meterse hasta la cocina? Pues es precisamente en lo que él señala. Una cosa es comunicarse, una cosa es la responsabilidad que tiene como presidente de un organismo que se encarga de preparar y organizar elecciones,
y en la cual los actores fundamentales son los partidos políticos. Es obvio que el presidente de ese organismo necesita estar comunicándose con los dirigentes de esos partidos, con todos los partidos políticos. Eso es obvio, es la naturaleza propia de la relación entre organismo y partidos. Pero lo que está impedido hacer, lo que tiene prohibido hacer, es dar favores explícitos, como se vio en los diálogos que sostuvo con el presidente del Partido Revolucionario Institucional. Se habla de favores. Concédame el favor de hacerle a mi secretario de Finanzas su credencial. ¿Por qué? Esto es un favor que rebasa la comunicación. Oye, estamos de acuerdo en que el comunicador, no sé qué persona colombiana, ¿por qué una persona está interviniendo en la política, en la decisión? Oye, necesito que me digas unas líneas para poder yo defender tu proyecto presupuestal. Eso no es permitido y eso él lo sabe. Eso no es comunicación. Eso es intervención de un organismo partidista en el funcionamiento y posiblemente en la dirección del organismo electoral. Y viceversa, el árbitro de un partido político no puede decirle al Club Barcelona que cambie su playera porque se vería mucho más efectivo ante los medios si en lugar de rosa se pone azul o amarilla. Esto es algo, o sugerirle el árbitro de un partido de fútbol al entrenador, a Josep Guardiola del Manchester City, que en lugar de meter a determinado jugador, meta a otros dos porque serían mucho mejor en la defensa y en la delantera. Esto no está permitido, eso no es el arbitraje. Y hago la metáfora con el fútbol porque precisamente es lo que más entusiasma a Lorenzo cuando se compara con un árbitro. Un árbitro debe ser siempre el que tiene que tener en último momento la razón, la imparcialidad. No meterse, no jugar junto con los otros. Y él ha jugado en los últimos tiempos, Meme, el presidente, pero todo el Consejo General lo acompañan en el exceso. Ya el instituto no solamente quiere o debe organizar elecciones, ya el instituto se puso los sacos de justiciero, se puso los sacos de limador de asperezas de los partidos políticos, ¿sí? Y luego ahora pretender que haga encuestas para un proceso interno de un partido, eso no tiene otro nombre más que intervenir en la vida política del partido político. Esto no puede ser. Si algunos creen que eso es positivo porque el organismo que se encarga de elecciones puede hacer una encuesta, pues no, los partidos deben de tener una vida propia y con sus estatutos, con sus principios que están ahí expuestos, señalados, para que todo el mundo los conozcamos, hacer lo que ellos juzgan necesario. Y si un partido como Morena señala en sus estatutos que a través de la encuesta se definían a sus candidatos, los que sean, hasta el presidencial, bueno, pues entonces, ¿por qué provocar uno de esos aspirantes al propio organismo partidista para decirle que se haga cargo de la encuesta, un organismo que está confrontado con el Poder Ejecutivo, con el propio partido Morena? Esto es solamente una provocación, pues válida porque políticamente le permite, en este caso a Ricardo Monreal, quedar bien con los mismos opositores al régimen, con aquellos que están también defendiendo a ese organismo, y el jugar pues con sabiduría de político profesional, ¿no? Estar en todas las cartas, en todas las mesas. Esto me parece que es sola y simplemente una actitud que le beneficia para poder ser en determinado momento el instrumento que sirva para que se le apoye desde fuera. Movimiento Ciudadano, Partido Verde o el que quieras. No, yo creo que aquí es un problema personal. Y lo que sí subrayaría yo, que en estos momentos y a 2 años del proceso presidencial del 2024, no se ve
no existe en este momento una organización o un individuo que se pudiese proyectar como posible alternativa frente al movimiento partidista llamado Morena. No lo veo, no existe. Álvaro, hablando de esto, pasamos a la reforma electoral, ¿no? Creo que ya hemos establecido, uno, que el Instituto Nacional Electoral, al menos los consejeros, porque no es el INE como tal, son los consejeros, están pasando los límites de la comunicación con los partidos y están metiéndose hasta la cocina, están interviniendo, lo acabas de mencionar. Pero hay una reforma electoral. Lorenzo Córdoba, justamente en este evento en donde el joven Alejandro lo increpa y le dice que no todos lo ven bien en la UNAM, en ese evento dijo Lorenzo Córdoba que la reforma electoral no era necesaria, pero pudiera ser pertinente si está sustentada en un amplio consenso entre las fuerzas políticas del país. Por la moratoria constitucional sabemos que es complicado, pero los tres han presentado, o al menos los tres movimientos han presentado unas propuestas de reforma electoral, ¿no? Morena, PT Verde presentan la propia, y que es la del presidente, el PAN presenta la suya, el PRI presenta la suya. Entonces, la idea de Lorenzo es, y creo que es lo que van a seguir tanto el PRI como el PAN, si logran un consenso, o sea, si logran negociar que entren sus propuestas dentro de la propuesta del presidente, pudiéramos superar la moratoria constitucional. Hace ratito Julen Rementería insistía en exactamente el mismo tema. Si logran negociar y si se logran aceptar propuestas de los partidos de oposición, entonces pudieran suspender la famosa moratoria y hablar de un proceso legislativo. Pero la pregunta que yo te hago es, ¿qué pudiera ser este consenso? ¿A qué pudieran llegar a la mitad? ¿Qué es lo que las propuestas del PRI y del PAN pudieran integrarse en la propuesta de Morena? ¿O qué es lo que la propuesta de Morena pudiera decir? Bueno, no me peleo por estas cosas, las dejo pasar para integrar esto. Más bien, ¿podemos llegar a ese consenso político o no vale la pena ni siquiera negociar? Es mejor quedarnos como estamos a llegar a una diferencia y con un consenso con estas propuestas. Bueno, a ver, así de bote pronto y inmediatamente a las preguntas. Me parece que hay una propuesta indicativa desde el Ejecutivo que de alguna u otra manera ha estado en estos 3 meses que se ha conocido, depurándose o al menos siendo analizada por diferentes fuerzas y por diferentes actores, como se vio en el Parlamento Abierto. Más de una posición del PRI o del PAN no la rechazan, sino se inquietan y quisieran algunas precisiones. Pienso yo sobre todo en el acceso de los partidos políticos y candidatos independientes a la radio y la televisión en los tiempos oficiales, ¿no? Hay creo que también alguna coincidencia mínima, pero no se rechaza en lo absoluto el que el financiamiento a los partidos políticos es enorme, ¿no? Y cuando la propuesta del Ejecutivo es reducírselos a la partidocracia, es decir, a las dirigencias, para que sus gastos ordinarios no sean de los impuestos de la sociedad mexicana, me parece que por ahí también puede ser una línea de trabajo que puede estar consensada. Y la otra que también no le veo grandes oposiciones es a la reducción del Congreso. A mí me parece que por ahí se está trabajando bien. Del otro lado, sin duda, y es algo que no debiese pues obstaculizarle, es la propuesta que quieren hacer de un gobierno de coalición, ¿no? Reglamentar el gobierno de coalición, sobre todo porque en su objetivo, más bien, no, bueno, su objetivo, ellos creen que van a poder ganar el 24 y están de alguna manera pues pensando que si esto se va a lograr, necesitan una reglamentación que le permita a esa coalición gobernar. Y bueno, entonces necesitarán que las leyes secundarias, en este caso la ley de partidos políticos, como la
ley electoral general les permita presentar una coalición de gobierno, reglamentarla. Esto yo creo que no debe ser un obstáculo, vamos. Yo creo que en el mundo entero las coaliciones han estado bien reglamentadas, ¿no? Lo más avanzado lo ejemplifica Gran Bretaña, por ejemplo. Pero hay otras en donde quizá la oposición se desgrana en discursos y la narrativa en contra es enorme. Es sobre todo la que presenta el Ejecutivo de que se elijan de manera directa tanto a los consejeros como a los magistrados. Esa es una de las cosas que posiblemente sea más difícil de reformarse, pero ya lo han señalado algunas voces internas de Morena, ¿no? La alternativa es precisamente, si no la reforma constitucional completa, sí, la modificación segura de las leyes secundarias. Por allí es donde yo creo que va a venir una reforma. Ahora, hay que explicarle también a la gente, la reforma electoral es, y en todo el mundo y en la historia de los últimos 200 años, es la varita mágica para muchos gobernantes que quieren justificar el haber alcanzado el poder y modificar y hacer que ese poder se ajuste a lo que ellos quieren. Lo que estamos viendo en los últimos tiempos en el mundo son propuestas que están tratando de ampliar verdaderamente los espacios democráticos. Y por eso la propuesta que ahora se hace y que se tendrá que discutir a partir del día 1 de septiembre es una propuesta moderna, es una propuesta que responde a los 4 años de este gobierno. Este gobierno necesita también afianzarse en una parte política, electoral, y en este caso tiene que responder a este proyecto de transformación en donde la república sea una república que no gaste demasiado en tonterías. ¿Sí? La significancia de la austeridad republicana es precisamente gastar en lo que se debe gastar. Este es el quid del asunto. Y si este gobierno no reforma lo que electoralmente hace posible que sea una democracia costosísima, pues entonces va a quedar mal. Este gobierno necesita precisamente en lo político demostrar que la austeridad está en todas partes. Y lo único que le falta es precisamente en el escenario del poder legislativo, ¿sí? Y sobre todo en el esquema de la representación. Es ahí donde yo creo que el adelgazamiento, porque no es perder fuerza el Estado mexicano, no, sino simplemente hacerlo más fuerte, más sólido, más racional, que mejor opere en las entidades federativas, en los ayuntamientos, en el Congreso Federal, en los congresos locales, ¿no? O sea, no por tener 75 diputados el Congreso del Estado de México es eficaz. Hasta hace todavía 30 años tenía solo 40. ¿Qué hizo que apareciera casi el doble en 30 años? La corrupción. Entonces, este es el golpe más fuerte. El golpe más fuerte tiene que ser en la reducción presupuestal del dinero que va a los partidos y del dinero que manejan los organismos electorales. Ahora, pudiéramos llegar a superar la moratoria constitucional con lo que nos estás diciendo, pero se acaban los foros, ya va a empezar la discusión de la reforma electoral. No sé qué tanto vaya a ser la discusión. Quisiera que fuera como la reforma eléctrica, que sería una discusión, pero me encantaría que llegara a una votación efectiva, afirmativa, que se superara la moratoria constitucional. Es un reto. Nos acabas de decir algunos puntos en donde pudiera superarse la moratoria constitucional, pero ahora te va la otra pregunta. A raíz de este Parlamento, que ya termina el Parlamento abierto de la reforma, ¿qué es lo rescatable? Porque algo pasó con la reforma eléctrica, por ejemplo, que gracias a la reforma eléctrica, aunque no se votó, aunque no salió victorioso el tema, gracias a los parlamentos de la reforma eléctrica,
Vimos cómo empezaron a reaccionar organismos autónomos, que empezaron como a despertar. Vimos que los partidos reconocieron que efectivamente había errores y abusos en materia eléctrica. Pudiera darse una situación similar con la reforma electoral, que hayan despertado, pudiera darse que hayan reconocido errores, vicios que en años no han querido reconocer, o nos vamos a pegar a lo que ha dicho Lorenzo Córdoba, que lo dijo apenas ayer, de pues tienen que llegar a un consenso, no se necesita, pero pues si quieren, se tienen que poner todos de acuerdo. ¿Qué es lo rescatable de esto? ¿Abrió los ojos? ¿No los abrió? ¿Qué rescatas tú? Bueno, yo en primer lugar rescato que se invitó a mucha gente que los propios partidos llevaron. Yo rescato, por ejemplo, que la mayoría de los ponentes fueron autoridades y funcionarios electorales. Yo rescato, por ejemplo, que en los diferentes foros, no vi el 100%, son muchas horas, ¿sí? Pero lo que sí puedo, después de conocer los resúmenes de todos los foros, de los 24 resúmenes que he leído, me parece que no hay una confrontación entre lo que las preguntas de diputados de todos los partidos se hicieron a los ponentes y lo que se resumió. Hay, sí, debilidades jurídicas, debilidades técnicas, exageraciones, ¿no? De que si le quitan, por ejemplo, los fondos a los partidos políticos de gastos ordinarios, estos se van a inclinar de inmediato a las organizaciones criminales para obtener esos recursos. Bueno, fuera de esas tonterías que se escucharon, fuera de muchas otras cosas muy silvestres, muy, de primaria, no podemos negar que este Parlamento funcionó. O sea, yo vi, como ahora se está viendo, ¿no? Estar sentados a los dirigentes del PRI, del PAN, de Morena, y invitando a la colaboración y a la revisión. Me parece que esto es un mensaje para quienes nos interesa la historia política positivo. Nunca se enfrascaron y nunca volvieron a repetirse los epítetos de que son traidores a la patria. Nunca escuché una acusación y una adjetivación. Yo creo que en México, de alguna u otra manera, en periodos de crisis, ¿no? Los actores, pues, ocupan espacios. Y saben muy bien los partidos, saben muy bien que la sociedad está muy atenta. El rechazo a las posiciones que tiene el Consejo General del INE, el rechazo a ciertas visiones maniqueas de casi todos los medios comerciales, malinformando o simplemente tratando de interpretar a su favor muchas de las cosas que se presentan por parte de los partidos, pues hace necesario también que la sociedad cada vez esté más lúcida, más presente, ¿sí? El rechazo, simple y llanamente, a lo que hoy hace el INE ya es cada vez mayor. Por lo tanto, los partidos políticos no son organizaciones tontas. Los partidos políticos han llegado a la conclusión de que hay desconfianza. Y los partidos políticos saben que si hay desconfianza en el organismo que se encarga de preparar y organizar elecciones, las elecciones del 23 como las elecciones del 24 van a provocar serios problemas, que los únicos perjudicados y los únicos que van a salir perdiendo son ellos. Entonces, por lo tanto, se tienen que poner de acuerdo en muchas pequeñas cosas que a lo mejor son trascendentes para algunos, irrelevantes para otros, pero me parece que ese es el escenario. Además, los partidos tienen, y creo que sí están valorando, que la propuesta del Ejecutivo se haya hecho de manera abierta y que no esté doblegando ni esté doblándole la mano a nadie. Se hizo la propuesta, se va a discutir, y yo creo que ahí es donde veremos si el Poder Legislativo está a la altura de la transformación o no. Transformación, eso es lo que urge. Hay preguntas que está haciendo la gente que me gustaría incluirlas, no las habíamos metido antes, pero a ver qué pasa. Dice, por ejemplo, Rosy Luna, que si nos puedes decir cómo pudiéramos demandar a Lorenzo Córdoba. Es una pregunta que me hacen muy, muy recurrente. La gente
dice, pues si los diputados no lo hacen, ¿por qué no lo hacemos los ciudadanos? Y me la repiten constantemente. ¿Existe una manera en la que los ciudadanos pudiéramos reclamar, por ejemplo, que no está haciendo su trabajo el consejero del Instituto Nacional Electoral, que pudiéramos los ciudadanos presentar alguna queja, presentar alguna solicitud de juicio político? ¿Existe alguna manera o solamente es a través de los diputados? Es solamente a través del Congreso, es solamente a través del Congreso. O sea, los ciudadanos, así como los ciudadanos se expusieron y hicieron todo lo necesario, todo lo posible para que apareciera en una boleta el enjuiciamiento a los expresidentes de la República y conjuntaron, reunieron firmas de millones y millones de mexicanos, pues igualmente, si la sociedad está observando las irregularidades de un Consejo General, pues tiene todo el derecho de solicitarle a quien solo es responsable, ante quien es responsable, que es el Congreso, enjuiciar a quien tenga que enjuiciar. O sea, está señalado. No es, vamos, un funcionario que esté exento. No se le exime en la Constitución de que pueda ser llevado a un juicio. En este caso es juicio político. Ahora, igual podrían ser acusados por otras cosas, pero lo que tenemos enfrente, ¿no?, es finalmente un funcionario que pierde la imparcialidad, la objetividad, ¿sí?, de su cargo, y entonces se le pide a quien debe de sancionarle que lo sancione. Esto sí procede, o sea, no está exento de ser sancionado. Aquí, por ejemplo, Rose nos pregunta, es algo que ya hemos platicado, pero valdría la pena hacer énfasis en esto, que quién regula o supervisa al Instituto Nacional Electoral, quién regula que el INE cumpla con el reglamento, quién regula, quién vigila que el INE no se pase de rosca, como dice Sheffield, quién es el que puede ponerle un freno al Instituto Nacional Electoral si no cumple con el reglamento. ¿Existe? Sí, el órgano de control interno. Hay un órgano de control interno y que en los últimos, al menos en los últimos 3, 4 propuestas de presupuesto, se ha opuesto. Les ha señalado que es una sobrepresupuestación, que hay gastos exorbitantes, ¿sí? Es público. Ahora, por ejemplo, este órgano de control interno, son muchas cosas a las cuales a veces se nos dificulta accesar, pero este órgano de control interno, tengo entendido que hizo un documento de más de 190 cuartillas, ¿sí?, para analizar el presupuesto que presentó el Instituto Nacional Electoral al Ejecutivo para que se envíe al Congreso, ¿sí? O sea, sería muy bueno, ¿no?, que los diputados, que el Poder Legislativo revisara ambos documentos para ver cuáles son los señalamientos críticos, ¿sí? Ahora sí que sería el engrose de la propia propuesta presupuestal, pero sí lo hay, este órgano, hay una Contraloría Interna, ¿sí? Okay. Entonces se sanciona a los servidores públicos, en donde hay límites a los cuales no se puede rebasar, ¿no? O sea, sí existen al interior del instituto y fuera de él. Entonces, no son dioses, no son ángeles y querubines que pueden pasar, que pueden andar por el cielo revoloteando sin que puedan ser dañados. No, al contrario. No, al contrario. Y este órgano interno de control me brinca mucho cuando yo no sabía que el órgano le había dicho al INE, oye, espérate, o sea, estás pidiendo mucha lana, hay sobrecostos, no lo hagas. ¿El INE lo obedece? Porque esa es la pregunta que yo tengo. No. El INE presenta el presupuesto, entonces, ¿de qué realmente sirve el órgano interno de control si está presentando las quejas y no le están haciendo caso? Pudiera ser que haga falta que la Cámara de Diputados se junte con el órgano interno de control para fortalecer qué es lo que está pasando ahí. Esas son las grandes batallas perdidas de muchos cuando señalamos que se estaba sobreregulando al organismo electoral. Y al PRI y al PAN les convenía sobreregular porque finalmente no podía intervenir nadie en contra de ellos. Era su aparato
su juguete que podían utilizar para todo, para lluvias, para granizos, inviernos, veranos, primaveras, era su organismo. Y este organismo, finalmente, bueno, está ahora apareciendo como lo fue, bizarro. En su construcción fue una construcción bizarra. O sea, nunca se le debió haber dado, por ejemplo, el tema de la fiscalización. ¿Por qué no la Secretaría de Hacienda fiscaliza los gastos de los partidos? O sea, esto es algo tan simple que se podría hacer. ¿Por qué la intervención desmedida en contra de lo que sucede al interior de los partidos políticos? Y esto el tribunal se los ha rechazado una y otra vez, pero luego, en determinados momentos, el tribunal también se vuelca en intervenir con los partidos. Lo que tiene que ver con medios de comunicación, por ejemplo. O sea, yo no sé por qué un órgano que organiza elecciones tiene que hacer revisiones y hacer ahora sí que una fiscalización de todos los medios de comunicación para saber si se está comportando el tal gobernante adecuadamente, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas de este Frankenstein que fue construido desde 1990 por dos fuerzas políticas, ¿no? Y que ahora, bueno, obviamente, ante un proceso de transformación, de revolución pacífica, ¿sí? Como es lo que está sucediendo ahora en México, pues necesitamos que ese Frankenstein o se acaba y hacemos algo nuevo, o se acepta que finalmente fue un fracaso y también iniciamos un proceso de depuración y de reorganización. Esto es algo que sí tiene que suceder, Meme, porque no es posible que sigamos todavía, ¿no?, observando las desmedidas maneras. Por ejemplo, y qué bueno que lo mencionaste de lo que acaba de ocurrir ayer también decía el presidente del instituto que gastan mucho porque tienen 8,000 trabajadores levantando y organizando credenciales, o sea, preparando las credenciales. Bueno, ¿que no hay un registro civil en México? ¿Que la credencial de elector no podría estar nuevamente? Yo sé que el registro civil sirvió, sí, para duplicar credenciales, etcétera, etcétera, en los años 40, en los años 50, en los años 60. El fraude electoral se hacía con instrumentos, pero por eso finalmente ese instrumento se depuró. Hoy la credencial goza del prestigio de que tiene asegurado todo, infalsificable, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y por qué el instituto que prepara y organiza elecciones tendría que hacerse cargo de esa credencial? ¿No? Ahora ya quiere hacer hasta la de los niños recién nacidos para pedir miles de millones más. O sea, yo creo que ese proceso de credencialización tendría que ser regresado a un organismo como el registro civil, ¿no? ¿Tú qué opinas de separar las credenciales? Porque es una propuesta que también te la iba a preguntar. Hay gente que dice, oye, a ver, ¿por qué? Y seamos realistas, banda. Sabemos que gran parte de la gente saca su credencial de elector no para votar, sino para tener el documento de identificación y realizar trámites. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el escenario si se separa? Si tenemos, por ejemplo, una credencial de identificación que pudiera emitir la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, con la CURP, y que se separara del documento para votar. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué pasaría? No pasaría nada y sería mucho más barato. Sería realmente una disminución presupuestal enorme. Y luego también, ¿y electoralmente? Hay que recordarle a la gente, Mimi, o sea, tú lo dijiste exactamente como debe ser, la credencial de elector, no mi INE. ¿Qué es esto de que cuando voy al banco me presta su INE? O sea, ya la narrativa en México es de que ya la credencial de elector no existe, existe un documento llamado INE y que todo el mundo por referencia, ¿no?, ya identificamos como la credencial. Yo creo que hay que volver a decir las cosas correctamente. Es una credencial de elector, ¿no?, que expide un organismo, ¿sí?, federal, pero que esta credencial podría recuperar, obviamente, siempre ha sido la disputa eterna. ¿Quién se hace cargo de registrar
al recién nacido y quién se hace cargo de registrar al que se muere. Y entonces, entre las sumas y las restas, necesitamos saber exactamente quiénes están, ¿no?, vivitos y coleando, quienes cumplen 18 años, quienes pueden votar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese trabajo lo hacía muy bien la Secretaría de Gobernación. Pues sí, ahí tienen los datos. Pero bueno, cuando había un partido de Estado, esa credencialización no tenía la credibilidad, no alcanzaba a ser respetada, pues porque se utilizaba para beneficiar al partido oficial. Pero hoy, cuando no tenemos un régimen de partido de Estado, cuando se está transformando y solicitando que se abran los espacios regionales para que vengan partidos nuevos, ciudadanos independientes, y que el poder se reconstruya de otra manera, pues entonces ahora tenemos que hacer las cosas diferentes y tenemos que confiar en un organismo que está muy bien preparado. Bueno, hasta el INEGI lo puede hacer. Perfecto, exactamente, pero ahí va mi pregunta. En cuanto a trámites, sería más sencillo y sería, vaya, le restaría mucho dinero al instituto porque, vaya, ya no tendrían 8,000 trabajadores revisando lo de las credenciales, no mandarían gente a California a ver cómo va la credencialización de los paisanos, que es un mito, eso es una leyenda, de hecho, pero electoralmente, ¿qué pasaría? Hablando del abstencionismo, que es preocupante. ¿Qué tan legítimas son las elecciones cuando le pones sobre la mesa a la gente el tener su credencial para identificarse y aparte la de elector? Hay otros países que obligan a los ciudadanos a votar. Por ejemplo, en Centroamérica, no recuerdo si era Chile, Bolivia, sinceramente no recuerdo, pero sí hay países que obligan a los ciudadanos a votar. Si no votan, no les dan un beneficio o algo así. Hay ciertos temas que otros países, con tal de incrementar la participación social, han recurrido a obligar a los ciudadanos y tienen dos documentos diferentes, el de identificación y aparte el electoral. Entonces, electoralmente aquí en México con el abstencionismo, ¿qué pasaría? ¿Qué tan legítimas serían las elecciones cuando ya le das la oportunidad a la gente de no tener que ir a sacar una credencial si no quiere votar? Es una buena pregunta y muy, muy difícil de responderla así como un sí o un no. Me parece que lo que tenemos a la vista, ¿no?, es una reanimación. Yo lo que descubro en los últimos 3 años, bueno, al menos las elecciones del 2021 y 22, me están haciendo que tengamos que aceptar que las sociedades locales, las sociedades regionales, están apostando por una participación. Mira, es el caso, por ejemplo, de Tamaulipas, ¿no? En Tamaulipas, con un escenario de violencia, con un gobernador que anda tratando de saltarse todos los obstáculos posibles antes de llegar a la cárcel, como lo quisieran los tamaulipecos. En fin, muchos asuntos serios sucedían en Tamaulipas, y fue el estado en donde la población salió más a votar que en las otras. Salió más a votar que en Oaxaca, que en Hidalgo, que en Aguascalientes, que en Durango. Entonces, es cierto que se están modificando los parámetros de abstencionismo. El abstencionismo histórico, que todavía podemos hacer análisis de él hasta el año 2018, pues sí, es real. La gente se abstiene porque no representaba su gobernante nada de lo que él pensaba. El abstencionismo crecía porque no había ilusión de quién estaba haciendo las cosas, porque todo se iba, ¿no?, en un filtro de corrupción de todo tipo, y entonces la población no se sentía identificada ni con el partido ni con el gobernante, y así transcurría cada 3 años. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Pues estamos viendo un escenario que poco a poco está demostrando que sí se puede hacer más saludable en términos, pues, naturales, que la política sea reconocida como tal, como una condición natural de nosotros, y que podamos salvar fácilmente la votación presentándonos hasta con nuestra credencial de trabajo. ¿Por qué no llegar a ese extremo de ilusión, de utopía? ¿Por qué no presentarte tú a una casilla electoral
si los miembros de la casilla electoral son los vecinos y te conocen, ¿por qué no presentarte con tu credencial de la universidad, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de Petróleos Mexicanos? Eres mexicano y una de estas credenciales te legitima como tal, o la otra, la de ciudadano, ¿no? Entonces, yo creo que es un escenario que se fue construyendo, que se debilitaron las legítimas maneras de identificación por lo que sucedía, por el fraude constante. Y entonces se tuvo que recurrir a eso, ¿no? Y ahora es un pretexto. Ahora se utiliza la credencial de elector para justificar millones, miles de millones de pesos, y se utiliza de que somos los únicos que la puede hacer y somos los únicos confiables. No, yo creo que esto tiene que modificarse. Por último, mi querido Álvaro, para ya no desvelarte tanto, y creo que es una pregunta esencial en tiempos de la reforma electoral. Estamos buscando tener una mayor confianza en el instituto. No, el problema, creo que hemos determinado que no es el instituto como tal, sino que son quienes están dentro del instituto, y la esencia de la reforma es cambiar esta dinámica para que le respondan a los ciudadanos y no a los políticos. Esa es la esencia de la reforma electoral. Eso, ¿sí? Es complicado llegar a este escenario, pero la otra parte es ciudadana. Hemos visto una politización importante en los últimos años y hemos hablado mucho del escenario político rumbo al 2024. De hecho, tú has dicho que bajo las circunstancias actuales es muy complicado que la oposición pudiera presentar un presidente, y lo más probable es que sea alguien de Morena, porque vaya ya, y siguen ganando presencia, y pudieran seguir ganando presencia en las elecciones del 2023. Pero existe, ¿qué hace falta más bien como sociedad? ¿Qué nos hace falta a nosotros para participar, para vencer el abstencionismo, para llegar a esa democracia? Hay algo que quiero rescatar mucho y es palabras del instituto, ¿no? Cuando dice Lorenzo Córdoba que el presidente ganó por el INE, creo que es un discurso que utilizan los opositores y ellos para decir que el INE es como el que valida, que el INE es el bueno, que el INE hace todo perfectamente bien y que no comete errores, cuando muchos de nosotros decimos se ganó a pesar del Instituto Nacional Electoral, porque muchos pensamos que sí se dio fraude. Yo recuerdo cómo se quemaron urnas y se robaron urnas, por ende no se contabilizaron en el 2018 y por ende hubo un fraude, pero a pesar de eso gana Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé si este movimiento pueda ocurrir de nuevo en el 2024, pero sí sé que la sociedad está más politizada. La pregunta es, ¿qué nos hace falta para llegar a una participación y entonces empezar a vencer el abstencionismo? ¿Qué otros ingredientes hacen falta sobre la mesa? Yo creo que hay uno muy importante, que es la confianza en nosotros mismos y en nuestros mecanismos para organizarnos. México es una sociedad que desconoce la organización política. No tenemos un sistema de partidos políticos moderno. No lo hay, por más que pensemos en que existen siglas. No, o sea, hay una confusión. Los mexicanos sospechamos, sobre todo cuando se hacen alianzas entre partidos de derecha y partidos de centro derecha, en partidos que se llamaban de izquierda, ¿no? O sea, se confunde a la población. No, yo creo que el ingrediente importante es confiar en que podemos organizarnos en nuestro barrio, en nuestra colonia, en nuestro municipio, en nuestro estado. O sea, no necesariamente tenemos que pensar en un organismo nacional. Yo creo que precisamente la modernización del país está en las bases históricas de esta nación, que es precisamente los lugares más cercanos a nosotros. Ahí es donde empezamos a hacer el trabajo que hacemos nosotros en la colonia, el orgullo de tener amigos en la prepa y estamos frecuentándonos en las escuelas primarias, secundarias, de hacer festivales, hacer reuniones. Yo creo que esto es correr la voz de que se puede ir organizando y fortaleciendo. Hay ahora muchas cosas por las cuales hay que defender. Hay las becas, los apoyos a las madres solteras,
los apoyos a los jóvenes, los apoyos de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto hay que defenderlo. ¿Quién los va a defender? Un partido político no está preparado para eso. Los que tienen que defender todos estos triunfos, pues es la misma población, ¿no? Y lo dices bien, ¿cuáles son los elementos que faltan? Pues lo que falta es que rebasemos nuestros muros emocionales, sentimentales, de que no debemos de participar. No, tenemos que participar en todo. Yo creo que esta es una de las cosas que le hace falta y lo tenemos. Es una cultura muy participativa. Pensemos que desde los años 60, 70, la movilización social es enorme. En muchos lugares faltó un cuadro estructural, faltaron cuadros dirigentes, pero hoy los hay, hoy se están renovando muchos cuadros. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Pues hace falta presencia, hace falta discusión, hace falta levantar la voz cuando haya que levantarla, ¿sí? Y hace falta hacer señalamientos precisos como los de los estudiantes que se le hacen a los malos dirigentes. Eso falta, ser más constantes y orgullosamente cada vez más críticos. Ahí está. Eso creo que es importante. A mí me gusta mucho cerrar con esto porque está el árbitro, sí, pero el INE es de los ciudadanos, no de los consejeros. Entonces, mi querido Álvaro, yo te agradezco mucho todos estos martes, que quiero decir que seguimos apelando al debate. Yo recuerdo que tú mencionaste un debate con cierto personaje y yo quiero convertirlo en una realidad. Nos dijo que hoy no podía, pero tengo la esperanza que pudiera la próxima semana. Entonces estoy haciendo changuitos porque ese será el debate de la reforma electoral. Punto, no digamos más, el debate. Así que hagan changuitos para que lo podamos conseguir para el próximo martes, porque sería una muy buena mesa. Yo sé, yo estoy puesta con las palomitas porque yo lo quiero ver. Entonces, vamos a intentar hacerlo realidad. Y mi querido Álvaro, yo te agradezco infinitamente que vengas a este espacio los martes y que nos ayudes a politizar, a entender aquellos aspectos que son a veces un poco complejos de la reforma electoral, pero pues vamos a ver qué pasa y ya sabes que te aprecio muchísimo, mi querido Álvaro. Igualmente, y a tus órdenes, Meme. Pues nos estamos viendo a ver si la próxima semana, mi querido Álvaro, y ahí nos estamos escribiendo. Ahí estamos. Te mando un abrazo. Igual, beso. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero ponlo así, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.